Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Y estamos agradecidos con el Señor de estar otra vez, una oportunidad más, un tiempo más de poder comprender, entender, disfrutar de la palabra de Dios, enseñados por su palabra. Y hoy estaremos hablando, y mire, yo no sé usted, pero desde el tiempo que me convertí hasta acá, no sé, usted ha escuchado la palabra aleluya. Y no sé cuántos saben qué significa, ni tan siquiera si aparece o no aparece en la Biblia y cuántas veces aparece. Y de eso es lo que por ahí es que vamos a comenzar, ¿no? ¿Usted sabe lo que interpreta y lo que realmente es aleluya? ¿Sabe el significado y la connotación? Bueno, pues, en modo de resumen, aleluya es alabar, proclamar y celebrar a Dios. Así que, Padre, te adoramos, te exaltamos en esta hora, mi Dios eterno, te glorificamos y te pedimos, mi Dios eterno, que usted abra el entendimiento de aquellos, Señor mi Dios, que las tinieblas le ha tenido cauterizada la conciencia, le ha tenido quizás desviada de la luz, que es la que hace por medio de ella que puedan alabar tu nombre, reconocer y exaltar tu nombre. Así que en esta hora, Señor, te pedimos por todas aquellas personas que tú tienes a bien acercarlos a tu Hijo, a Cristo, a los que tú en este día has determinado, Señor, reconciliar contigo, mi Dios, a través de tu palabra. No hay de otra. Así que, Padre mío, en este momento primero te celebro y segundo te pedimos, Señor, glorifica tu nombre, glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado. Abre los ojos de los que están en tinieblas, Señor mi Dios, y a través de tu palabra puedan recibir libertad aquellos, Señor, que aún están en cautividad de engaño, de mentira o de error. Pero como establece tu palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Señor. Y tu palabra es la verdad. Y la verdad y tu palabra es Cristo. Y por eso te celebramos en esta hora y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda gloria y honra y manifiesta según y conforme sea tu voluntad y tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Porque también participo como hijo de poder recibir todo lo que es tu enseñanza, porque proviene del Espíritu, a quien adoro y agradezco por la oportunidad de poder conducir simplemente lo que, no simple, pero lo que sabemos que es tu voluntad. Y te agradezco por conferirnos y encargarnos el ministerio de tu palabra, que eso es lo más maravilloso, poderoso y el regalo más grande que un hombre en esta tierra pueda recibir. Es el regalo de hacerle, de conferirle, de confiarle tu palabra. Y de eso vamos a hablar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado, la confianza que Dios tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia los que han elegido el nombre de Jesucristo es precisamente guardar sus sanas palabras, guardar lo que Él pagó con su vida, con sacrificio. Y usted o yo o cualquier persona pudiera de alguna manera comprender o ver que Jesucristo como hombre caminó 33 años y tanto y medio aproximadamente, pero su sacrificio no es un sacrificio de 33 años y medio. El que ha llegado a entender, y si no, para eso es esta enseñanza. Mire, el sacrificio, la ofrenda de la vida de Cristo no comenzó, como muchos piensan, en el nacimiento del amado. Ese es el cumplimiento de la promesa. Pero la travesía, mire, esto es hermoso y muy profundo lo que va a salir ahora de mi espíritu para poder comprender y para poder alabar, que es la palabra que vamos a estar usando, aleluya. Aleluya, yo quiero que sepas de entrada que aleluya no aparece, solamente aparece, claro, en los Salmos y aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y vamos a llegar a la aleluya, vamos a llegar a la aleluya, vamos a llegar allá. Pero quiero que conozcas cómo es esto, cómo nace la aleluya. Amigo mío y amiga mía, Jesucristo manifestado en carne ocurrió hace ya más de 2000 años. Pero
el sacrificio, la ofrenda, la vida y el esfuerzo de Cristo Jesús como manifestado que lo conocemos, no comenzó ahí. Y lo vamos a probar ahora por la palabra. Por eso es que Él merece toda gloria. Él estuvo y estará por siempre. Desde el principio, de hecho, los cielos y la tierra fueron creados en Él. Por Él, en Él y para Él. Por la palabra. Pero por la palabra, todo lo creado subsiste hasta el día de hoy. Y Él estuvo, el sacrificio de Cristo, que fue cuando ya se manifestó en carne, que su cuerpo fue molido completamente, pero no comenzó ahí. No comenzó ahí, porque yo no sé usted, pero yo le voy a hablar con mucha libertad y confianza porque tengo el permiso de parte de Dios para hacerlo. Y puedo hablar de mí con libertad porque no estoy mintiendo. Así que voy a dar un testimonio. A veces, en mi manera de pensar crítica y analítica, pensando y compartiendo, disfrutando de Dios y aprendiendo de Dios más, yo siempre decía, Señor, estuviste 33 años y hasta una expresión de Cristo salió y está escrito, usted lo puede buscar. Y esto es lo que realmente va a despertar y va a clarificar esto que voy a proponer, ¿verdad? Y a esto que voy a exponer. Jesucristo expresa y dice en un momento dado, ¿hasta cuándo ha de estar con ellos? ¿Hasta cuándo ha de soportarlo? Y eso indica que ya está cansado, pero de la incredulidad. Jesucristo lo que está, cuando Él hace esa expresión, es porque Él vino a manifestar el amor de Dios. Jesucristo aparece para reconciliar, para devolver al hombre la gloria que tenía, que perdió, que entregó. El hombre entregó, perdió la gloria delante de Satanás, perdió la batalla. Hay que ir a remontarnos a la historia. El hombre perdió la batalla, fue engañado por Satanás, perdió la guerra, perdió la batalla, perdió la gloria, perdió la intimidad, perdió la comunión, perdió el plan perfecto, lo perdió. Eso es lo que sucede. Entonces, Cristo manifestado en carne, el Dios vivo, se manifiesta para poder nuevamente reconciliar al hombre con Dios y devolver esa esperanza de lo que va a venir, porque la esperanza no está, la esperanza la estamos esperando. Usted necesita, todo hijo de Dios necesita entender, y en esto nos purificamos, dice la Escritura, que el que se mantiene en esperanza, creyendo en la promesa, se purifica a sí mismo, queriendo decir que es fortalecido por la fe. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la vida eterna regida, gobernada por el Dios de justicia, donde ya no va a haber todo lo que vivimos aquí. Para no entrar en ese tema, vamos a experimentar y a vivir en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde vamos a ser gobernados, dirigidos, y cara a cara nuestro Dios estará con nosotros. Esa es la esperanza, esa es la promesa, pero no hemos alcanzado la promesa. Estamos descansando como Abraham. Abraham descansó y creyó, más bien creyó promesa contra promesa, luchó contra todo lo que era su carne y vivió en una promesa, en una esperanza. ¿Y qué digo con esto? Cuando Jesucristo hace su expresión, que Señor, ¿hasta cuándo ha de soportarlo? Por la incredulidad, porque se expresó, porque quiso expresarse para reconciliar, para traerlos así, hacia sí mismo. Pero dice que amaron más las tinieblas y no se acercaron a la luz para no ser reprendidos, para no ser corregidos, para no ser avergonzados delante de los demás hombres. Y eso es un aumento, ¿verdad? Si lo fuéramos a ver, porque el texto no lo dice así. Pero cuando tú lo estudias y cuando ves la palabra de Dios, la Biblia completa, te das cuenta que ese es el exhaustivo, ¿ves? Porque amaron más las tinieblas, amaron más las pasiones de la carne, lo momentáneo, lo temporal, donde pusieron su confianza en cosas que tenían a simple vista, porque es ilógico en la comprensión natural
¿Ves? Entonces él hace esta expresión y dice, ¿hasta cuándo? Y entonces me preguntaba en algún momento dado de mi vida, diantre, Señor, realmente que somos tremendos nosotros, porque tú estuviste 3 años y medio ministerialmente hablando, y en vida humana estuviste 33 años y tanto. Registra la historia y registra, ¿verdad? La palabra. Estuviste 33 años y medio. Y wow, tú en 33 años y medio lanzaste esa palabra. Pero es que no fue así. Porque el trato de Dios, y usted lo va a ver, cuando usted lee toda la escritura, usted se va a dar cuenta las intervenciones y Jesucristo mismo estando, claro, no en el nombre de Jesucristo, pero sí en el nombre de Yahweh, pero sí en el nombre de Jehová, pero sí en el nombre del Dios vivo de Israel. El nombre todavía no había sido manifestado porque Jesucristo es la manifestación de la carne, pero en la preexistencia o en la existencia, mejor dicho, corrijo, en la existencia eterna, Él estaba. Y Él estaba y obró con Abraham, se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés, trató con Moisés. Y en una realmente, y esa historia o ese lugar es precioso y lo vamos a traer en algún momento dado, lo vamos a traer. Pero el momento dado cuando Moisés pierde la entrada a la tierra prometida es un momento crítico y es un momento que necesitamos ir a esa escritura y verlo y lo vamos a traer. Porque ahí el enojo de Dios, o más bien, el enojo de Dios que tuvo con Moisés fue grande, porque dice la escritura que porque no me honraste delante de los hombres, pusiste tu enojo antes de honrarme lo que yo quería para que el pueblo me glorificara. ¿Ves? Entonces, eso, cuando habla de la piedra y de la peña, y cuando habla de la expresión de honra, habla de una sola cosa. Habla que Dios, a pesar de toda la maldad que había hecho el pueblo, en ese día particular, mira qué cosa, y eso usted lo puede buscar y después lo vamos a predicar, vamos a traer una enseñanza poderosa, porque es hermosa esa historia, y no para mal, sino para bien. Pero ahora te la resumo brevemente. Moisés había estado molesto en muchas ocasiones con el pueblo por la rebeldía, pero fíjese de algo, el primero en molestarse fue Dios contra el pueblo porque era rebelde, porque no quería escuchar la palabra de Dios, o más bien porque no quería someterse a la fidelidad de la fe, que demanda esperar cuando no se ve, cuando no se entiende en lo que Dios está obrando. Porque en esos 40 días que Moisés estuvo en el cielo, parecía que nada pasaba, parecía que todo se había perdido, los hombres estaban en el campamento, pero se desesperaron porque para su entender Moisés había morido, no sabían el destino de Moisés, pero el problema era que para su entender pues no estaba pasando nada. Sin embargo, en el cielo estaba habiendo un estruendo porque estaban siendo narradas, escritas, plasmadas el diseño, el plan y el propósito de Dios para con su pueblo. O sea, que mientras en la tierra los hombres estaban pensando que ha de ser de Moisés, Dios estaba operando y estaba trabajando, pero ellos no podían entenderlo. Ellos no podían entenderlo. Y fueron 40 días nada más lo que tomó esto. Él baja con su gloria y usted conoce la historia. Ahora, ¿cuál es el punto? Dios estaba molesto en muchas ocasiones por la maldad, la incredulidad y porque se volvía su pueblo a los dioses paganos. Moisés interviene, intercede por su pueblo y le dice, Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿De qué van a decir las naciones? ¿Qué va a decir el mundo entero? Vamos a ponerlo de esa forma. En ese entonces el mundo conocido. ¿Qué van a decir de ti? Sacaste a este pueblo con gran estruendo, con gloria y poder para matarlos en el desierto. Eso fue lo que les puso Moisés, para matarlos en el desierto. Y entonces Dios hizo caso, obedeció a la intercesión de Moisés. Ahora note, Dios estaba molesto y le dijo, permíteme exterminar a todo este pueblo. Yo te lo voy a exterminar a todo este pueblo y te voy a dar un nuevo pueblo conforme a mi voluntad. Pero Moisés intervino. A Dios agradó, tremendo. Pero mira qué pasa, que aquí es lo que no es cónsono. Cuando Dios quiere tener misericordia, pues Moisés hizo lo contrario. Moisés entonces
ejecutó su justicia, porque ya lo tenían, imagínate, lo tenían, y ahí es que Dios se molesta, porque Dios había elegido por voluntad propia que el pueblo le honrase y le adorase en la peña de allí, en esa peña de Oreb, donde brotó el agua. Él la mandó a hablarle a la piedra, porque no quería que se mostrara ningún tipo de agresividad o ira. Él lo que quería era mostrar bondad y misericordia. ¿Qué digo con esto? Que en esa peña también lo vio Moisés. Ese mover, ese era Jesucristo estando con nosotros. Jesucristo tratando con Moisés. Jesucristo tratando con todas las imperfecciones. Ahora, no, vuelvo y repito y aclaro, vamos a corregir, no en el nombre de Jesucristo, sino Dios. Vamos a llamarlo por lo que Él es, por su identidad. Dios estaba tratando con la humanidad siempre. En el caso de Noé, Dios estaba ahí. En el caso de este profeta, Dios mío, que se me olvidó ahora, se me pasó el nombre, que lo enviaron a Nínive. Se me olvidó completamente de momento el nombre. Pero Dios estaba tratando con el carácter del profeta, que se me olvidó el nombre completamente ahora y lo sé. Y hasta la canción me lo sé, pero se me olvidó. Se me olvidó. Usted lo puede buscar. Es este profeta que se lo tragó el pez. Jonás. Gracias, Señor. Jonás. Dios estaba tratando con Jonás. Tuvo que soportar a Jonás. Tuvo que lidiar. Entonces, es por esa razón que Jesucristo es merecedor de toda gloria y alabanza, porque Él ha estado desde siempre con nosotros, tratando con esta humanidad de hacernos entender, de hacernos volver hacia Él por todos los medios posibles. ¿Ves? Él dice que lo creado, toda la creación anuncia la bondad de Dios. Toda la creación dice que cuando llegue el momento que va a venir, que es el momento del juicio, el momento de la justicia de Dios, es por eso que no van a tener excusa, porque aún la misma creación anuncia las virtudes de Dios. Y como no le han tomado en cuenta ser Dios y considerarlo como Dios para honrarlo y para glorificarlo, pues Él los ha entregado a una mente reprobada, a una mente que cometen con avidez, dice la Escritura, con avidez. Avidez es astucia. Con avidez cometen muchas cosas creyendo que hacen de parte de Dios, pero realmente Dios ya los entregó a que practicaran todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad y todo tipo de cosas malas, porque no tomaron en cuenta, y muchos no han tomado en cuenta, ni no tomarán tampoco en cuenta a Dios. Entonces, por esa razón es que sale lo que es su palabra, siempre nos va a devolver a su corazón. Aleluya aparece 24 veces en los Salmos y aparece únicamente en los Salmos. Cuando usted se para a aleluya, dice adoren, alaben todos a YHWH, alaben todos a Dios, alaben a Dios, alaben, proclamen, celebren al Señor. Ahora, quiero que sepas que solo una vez, o más bien, no una vez, son 4 veces que aparece en el Nuevo Testamento en un mismo capítulo, y ahí es a donde vamos a ser transportados en este momento, y vamos a llegar a Apocalipsis 19. Usted puede leer los Salmos, y usted sabe que en los Salmos se encuentra, y usted lo tiene, usted tiene ese conocimiento que lo dice, pero aleluya, aleluya, alaben todos a Dios, que es la invitación que hace. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer, y es lo que realmente es el fundamento de esta palabra de hoy, es ¿por qué aleluya solamente aparece en los Salmos y luego en Apocalipsis y no se sabe esa palabra o esa invitación? Y que inclusive al tiempo de hoy, si no es por el Espíritu, pues no sale lo que es la palabra aleluya. Apenas los otros días me salió, ¿verdad?, la palabra. No es en sí la palabra, sino la enseñanza que encierra la palabra. Ella se encuentra en Salmos, pero ¿por qué no se habla más de ella? ¿Y por qué hasta Apocalipsis? Y eso lo vamos a ver ahora. Y es poderoso. Y vamos a ver y a gozarnos con el Señor, porque Dios es un Dios de justicia. Y de Dios nadie se burla. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que
que decía, aleluya, escrito aleluya, alabanza sea nuestro Dios para siempre. Y escuche bien lo que va a decir este capítulo porque lo vamos a leer completo. Y luego retomamos la palabra que se encuentra en el mismo capítulo para continuar con toda la enseñanza que vamos a estar dando de parte de Dios a los que son llamados a salvación y a los que son llamados a reconciliarse con el Señor. ¿Ok? Vamos de vuelta, dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Ahí está la traducción completa. La misma Biblia siempre se explica. Alabad a nuestro Dios. Y alabad es proclamar, anunciar, celebrar, disfrutar. Alabar es proclamar, que es lo que estamos haciendo. Proclamar su evangelio, anunciar sus palabras. Eso es lo que Dios demanda. Alabadle con justicia y con juicio, dice el Señor. Entonces, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Alaben al Señor todos sus siervos. Bendito el Señor. Los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero. Amigo, amiga, estamos en un tiempo de preparación y lo hemos profetizado y lo seguiremos profetizando, y vamos a hablar en español y vamos a hablar en el idioma del Espíritu Santo y vamos a seguir enseñando. Es tiempo de despertar, es tiempo, mire, tiene que saber una vez más que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero cuando ha crecido ya, Dios la corta. Habla del tiempo final, pero en la tierra el tiempo final es la vida. Usted tiene que comprender, todo estudiante de la palabra de Dios, que nosotros tomamos la palabra de manera literal y le permitimos también de manera histórica, lo usamos y permitimos que el Espíritu también nos enseñe para la vida presente. En español lo que trato de decir es que hay obra que a Dios le corresponde, es cierto. Evidentemente el trigo y la cizaña están, pero hay una responsabilidad que se nos dio como cuerpo, como iglesia y como hijos y siervos de Dios. Y eso no lo va a hacer Dios porque no le corresponde a Dios. Y eso se lo voy a seguir probando por la palabra y voy a seguir enseñando porque es esa la ira de los hijos de desobediencia. La ira de Satanás es que cuando él es descubierto, eso es lo que le causa ira. Porque todo está bien y cuando hay paz de la manera del mundo. Por eso no hay una manifestación o un mover. Pero cuando se confronta directamente las tinieblas, su operación, cómo ejercen, cómo están engañando en este tiempo, cómo desde el púlpito hay embajadores de Satanás, cómo se identifica y entre el pueblo lo que no proviene de Dios, entonces esto causa una guerra directa contra Satanás. ¿Por qué? Porque le hemos anunciado abiertamente que tenemos guerra contra él.
Sencillo, sencillo. Claro que en toda guerra tiene un costo. Y usted está dispuesto a pagar el costo. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es el costo del que quiera vivir justamente, piadosamente, que realmente es obedeciendo y honrando y aleluya a Dios? ¿Sabe cuál es el costo? La persecución. Pero no la quieren, porque quieren vivir bajo el precepto de la libertad y el libertinaje y las mentiras que le han enseñado muchos. ¿Por qué? Porque hacen que del evangelio sea un evangelio que sea cálido, que sea un evangelio que ha sido adaptado para el tiempo de hoy, para el vivir de hoy, y suena bien, y es agradable, y es cómodo, y se siente bien, sí, porque está adaptado al mundo de hoy. Y eso es una hipocresía delante de Dios, es una mentira, y los hijos de Dios que verdaderamente son hijos de Dios están llamados a despertar, a comprender lo que es el anuncio del único verdadero evangelio de Cristo, que es el que acepta y el que dice el fundamento. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la encontrará. Y continúa y sigue enseñando el Señor. El que quiera ser discípulo de mí, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo y tomar el evangelio de la cruz. Pero el apóstol Pablo lo amplía, lo explica, lo ensancha, sin decoramiento. Digo, no que Jesús lo hubiera decorado, hablo por los hombres que lo decoran. A eso me refiero. El apóstol Pablo lo amplía y lo dice: si yo estoy predicando conforme y a favor de los hombres, porque recibo persecución. Se recibe persecución porque se le habla, se denuncia lo que es mentira. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca nos dice, y no en un texto. Y ahí es donde usted, amigo mío, mire, usted que dice saber, que dice conocer a Dios, usted necesita comprender esto que le voy a enseñar ahora, de gratis, porque no me estás pagando. De gratis te voy a enseñar esto. La Biblia, cuando tú comprendes y entiendes que la sana doctrina, que es una enseñanza doctrinal de Jesucristo, tú te vas a dar cuenta lo que es doctrina de Jesús por una razón, algo particular que te regala la Biblia, que te regala el Espíritu de Dios a los que lo aman. Y es que toda la doctrina de Jesús, tú la vas a encontrar en toda la Biblia. Toda la palabra de Dios te va a llevar. Es por eso, es por esa razón, precisamente, que nació lo que es lo canónico, el canón o el cañón. O sea, que es este grupo de personas inspiradas, guiadas por Dios. Entonces, queriendo dar a entender una sola cosa, que Dios tiene una sola boca, que Dios habla una sola enseñanza y que Dios dirige a su pueblo por un solo camino. Jesucristo, hablando y explicando cómo es la entrada al evangelio, lo refirió de esta palabra y dijo: la entrada, la puerta que conduce a la salvación es estrecha. Es angosto el camino, es estrecho. Y muy pocos son las que la hallan, los que entran por ella, los que entran. Ahora, la puerta a la perdición es amplia, es ancha, y muchos entran. Eso fue Jesucristo, eso es una doctrina. Y esa doctrina, esa única palabra de Jesús, esa única enseñanza de Jesús, todos los apóstoles lo repiten, de diferentes formas, de diferentes modelos, dando a entender que el evangelio nunca fue llamada, nunca es evangelio para la satisfacción propia. El evangelio fue establecido para restaurar al hombre en la coinonía, en la intimidad, para devolverle al hombre la autoridad contra Satanás. Ese es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio, el objetivo de la sana doctrina, es poder rescatar primero, para restaurar y devolverle al hombre y mujer la autoridad para poder pararse firme contra las acechanzas de Satanás, con el propósito de que el hombre entero de Dios, como dice la Escritura, pueda anunciar y darle aleluya
a Dios a través de la devoción a su palabra. La palabra, y esto apenas es el principio, todo es por la palabra y sin la palabra nada existe. Todo es por medio de la palabra y por eso es que ha sido el libro más perseguido de toda la historia. Y el que busca a Satanás, distorsionar. ¿Y cómo usted conoce? Vuelvo y les repito, hijos de Dios, usted tiene que juzgar lo que se les está predicando desde un púlpito. Pero nosotros bajamos la guardia, ¿sabes por qué? Porque también yo lo cometía. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia, uno lo que está buscando es un refugio, un descanso, y uno confía. Pero eso es una visión totalmente errada y equivocada. ¿Por qué? Porque el descanso se halla únicamente a los pies de Cristo, en la presencia del Señor. Y eso es coinonía, eso es intimidad, eso habla de intimidad. Allí tú recibes el descanso. En el cuerpo se va a manifestar el diseño de Dios, que es diferente. Se va a alabar, dice, entrar por mis puertas con acciones de gracia, con alabanza, para que evidentemente se glorifique a Dios. El cuerpo de Cristo va a manifestar la gloria de Dios y se supone que la asignación del cuerpo es que todos nos edifiquemos, que todos aportemos al crecimiento, para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, al conocimiento de Cristo. El modelo es totalmente, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Ahora, cuando el modelo que se ha atribuido como evangelio del presente día de hoy, o en el presente mundo, está tan acondicionado que es un lugar cálido y un lugar de amor y amabilidad, pero no es un lugar donde se honra y se respeta la palabra y el designio de Dios. Y eso con toda autoridad lo seguimos y lo vamos a seguir anunciando, predicando y enseñando, porque yo soy siervo de Cristo, de Dios. Yo no soy siervo de los hombres y no voy a ser siervo de hombres. Dios me guarde y me libre y me dé la fortaleza y la fuerza, porque yo no voy a ser esclavo de hombre ni siervo de hombre, y no me van a meter la venda, ni me van a meter el cabestro, ni me van a meter el yugo. No. Pueden controlar muchas cosas, para poner al hombre en una prueba, en una aflicción, en una tentación. Por eso muchos han cedido. Pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, yo no voy a ceder a las demandas de muchos, de enemigos. ¿Por qué? Porque es que han comprometido el evangelio por la aprobación de los hombres. Entonces, por la aceptación de hombres se compromete, yo me tengo que callar, un ejemplo, ¿verdad? Yo no me voy a callar. La palabra siempre va a estar en mi boca, gracias a Dios, y vamos a denunciar lo que se tiene que denunciar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llama, ese es el verdadero Hijo de Dios. Honra a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Ese es el malestar, porque es que ellos han creado este sistema, y un sistema controlado y gobernado por hombres. Si el sistema está controlado y gobernado por los hombres, ¿para qué necesito a Dios? Eso es una organización, y de eso ya hay muchísimas en el mundo. Ya de eso, ya basta de eso. La iglesia de Cristo no es una organización, y mucho menos la controla y la gobierna un hombre con sus mentiras y sus engaños. Y la palabra te va a llevar y te va a guiar para que tú puedas decir aleluya a Dios. Tienes que conocer lo que Dios dice amén, y tienes que conocer lo que Dios aborrece. Tan sencillo como eso. Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la maldad, Dios aborrece que tomen su palabra y la pongan con mezcla. Dios aborrece todo eso. Entonces, si continuamos, esta escritura está exaltando la justicia de Cristo. Y vamos a leerla, vamos a continuar. La justicia del Señor. Y la justicia de Dios viene. Viene porque es su iglesia. Punto. Es la iglesia de Dios y por tanto la justicia de Dios no se va a tardar. Estamos ahora, como les decía ahorita, en el tiempo de Moisés. De momento parece que él no está haciendo nada. Solo parece. Pero de repente dice que a los que están practicando el mal les llegará la calamidad. ¡Pum! Porque se les ha advertido
y continúan con su obra de maldad. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. No se acercaron a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Y como se les reprende sus obras de maldad, o más bien, el Espíritu les reprende sus obras de maldad, pues entonces ahí es donde está el problema. Pero vamos a continuar. Mire, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Note, voy a volver a leer. Porque las acciones justas de los santos, esa es la vestimenta. Lo voy a volver a leer. Estamos hablando de frutitos, de frutos y esa distorsión que pronto Dios va a seguir levantando hijos verdaderos que van a comprender. Pero aquí dice una acción justa. Porque las acciones justas, y la pregunta es, si tú distorsionas el reino, si tú distorsionas la palabra, si tu enseñanza no pasa a la palabra, ¿es considerado una acción justa? De Dios nadie se burla. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y note, católico, note esto. Note esto, es bien importante que note esto. Y vas a ver ahorita Hebreo, lo vamos a leer ahorita, que es la adoración a los ángeles. La reprensión tan fuerte que tiene. Pero mire, note esto, una vez más. Y el ángel me dijo, este es el apóstol Juan, está teniendo esta revelación, y él va a adorar al ángel. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. O sea, que la inclinación en postrarse en rodillas, mire esto, mire para que usted aprenda. Él se iba a inclinar en respeto. Pues, lo puedes ver como respeto. Respeto de suma autoridad, de poder. Se iba a inclinar a un ángel. Pero el ángel lo reprende y le dice, mira, no, yo soy consiervo tuyo. Ahora le dice, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Aleluya. 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 Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué se nos confirió a nosotros? No es el testimonio de Jesús. Ese es el evangelio. Esa es la palabra. Pero vamos a seguir, porque esto se pone bueno. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga, y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Verso 13. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre, y esto aquí está la gloria. Aquí está la gloria. Mire esto. Esta única palabra
Y usted la va a conseguir del Códice Vaticanus. Es el original griego que los apóstoles hablaron y escribieron. Está el A28 y usted puede buscarlo en internet. Usted tiene acceso, eso es gratis, eso es legal, es permitido. Son los originales en el griego como fueron hablados. Y yo les he aconsejado Biblia de las Américas, que es la más acertada, pero usted puede buscarlo de la internet, ¿verdad? De ahí puede buscar información y puede buscar los textos originales para que usted aprenda y sea entero completamente, para que usted tenga, cuando se le demande defensa, usted esté firme, sin fluctuar. En este texto 13, que vamos a leer ahora, con esto se desbarata. Con esto le quitamos toda autoridad y validez a todas las falsas estas doctrinas que han tratado de disminuir la autoridad del Hijo de Dios. Mire esto, una vez más. Dice ese verso 13, y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y su nombre es el Verbo. Y su nombre es la palabra de Dios. De eso está vestido. ¿Y quién es la palabra de Dios? Entonces, continuamos y luego vamos a retomar ese 13. Ese texto 13, vamos a retomarlo porque esa es la continuación de la enseñanza de este día. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más con el testigo, esta mera escritura nada más, es barata la teología de los mormones, de los testigos de Jehová, es barata la adoración de los católicos a María, cualquier otra identidad, y así el Islam lo mismo. Toda esta escritura eso coge y lo denuncia, porque solamente hay uno solo. Y vi a un ángel que está en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. O sea, que a los hijos de Dios no hay break, no vamos a pasar por esa. Y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de él, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y esta es la justicia de Dios, la que tratan de diluir porque le temen anunciar a un Dios que va a hacer justicia, que va a aniquilar, que va a arrojar al infierno. Le temen hablar del Dios que va a hacer todo esto, y por eso mezclan para diluir a un Dios, y a Dios no necesita que se le honre falsamente. Dios es santo y Dios tiene ira. Dios no tiene un enojito. Dios tiene ira contra todos aquellos que con avidez detienen con injusticia la verdad. Dios tiene ira contra todos aquellos que han quitado las llaves del conocimiento de Dios. Pudiendo entrar, no entran ellos, pero tampoco permiten que los demás entren con su hipocresía, con las acciones hipócritas delante de los hombres que están teniendo. Así es
que se quita las llaves del reino, porque por tu hipocresía se va a perder el impío, pero Dios va a demandar de ti la sangre de él también. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en español? Y tranquilito, como lo dice la Escritura, porque Dios tiene ira contra todo aquel que toma la justicia de Dios en sus manos y dice que viene de parte de Dios, pero realmente lisonja a los hombres, porque son servidores de hombres, y por tanto no es de menos darse la condición que estamos viviendo. Pero volviendo a ese verso 13, y su nombre es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo habla Juan? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces, esta escritura también debate cualquier argumento en cuanto a lo que es Jesús. ¿Qué dice Jesús hablando? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, todo está compuesto y todo va a ser juzgado por sus palabras. Todo. Dice que el hombre es justificado por sus palabras o condenado por ellas mismas. ¿Ves? Todo es por la palabra. Todo es. Aleluya. A Dios. El poder anunciar y proclamar no simplemente es un acto de bondad, de las cosas buenas de Dios. Aleluya. Todo lo de Dios. Tú sabes que cuando Dios habla de su ira y de su justicia, no sé cómo no puede mucha persona entender cuando dicen no porque Dios asesinó, ¿verdad? Vamos a llamarlo asesinó, como muchos no quieren hablar, mató. Matar es asesinar, mató. Porque lo ven fuera de lo que Él es, y Él es santo. Y es por eso que aquellos que se nombran buenos y se consideran buenos no pueden comprender lo que es la santidad de Dios, que va a demandar la santidad, la ley y la justicia de Dios a todo aquello que está corrupto. La demanda es muerte, para que lo sepa. El carácter de Dios es santo y Él no va a cambiar por nadie, jamás. Él es santo y su santidad nadie puede acercarse y verlo porque cae muerto. Cae muerto porque Él es puro, santo y perfecto. Y la justicia de Dios, eso es lo que provoca. Por eso apareció el Hijo del Hombre. Por eso apareció el Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasa? Que ni al Hijo del Hombre quieren respetar. Más bien, como dice la parábola, cogieron al hijo del dueño de la viña y lo mataron. Y a estas alturas, gracias a Dios porque Él no muere más. Cristo ya no va a morir más. Pero lo siguen matando sus palabras. Siguen ejecutando sus palabras. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra. El Evangelio es basado según el testimonio de Jesús. Y cuando tú alteras, cambias, diluyes, mezclas, estás cerrando el reino. Porque el reino de Dios confronta la verdad y denuncia la mentira. El reino de Dios no vacila y no se mezcla con el engaño ni la porquería. Eso lo hacen los mentirosos. Eso lo hacen los adudadores o los que se pasan alabándose entre sí. Eso lo hace las tinieblas. Entonces Jesús lo que está diciendo, lo que estamos hablando en esta parte es, tú te puedes llenar la boca diciendo aleluya y hacer muchas cosas para Dios, pero si tú, el momento que Dios a todos nos prueba, cuando llega el momento de presentar exposición, de mostrar lo que tú dices creer, ahí es donde está la verdad. Ahí es donde va a reinar
quién gobierna el corazón de los hombres. Ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Porque ese es el que va a determinar quién es el Dios que tú has creído. Si es el Dios vida de tu propia vida, o estás dispuesto a entregar tu vida como los apóstoles le entregaron. Y así es todos los hijos de Dios. Quiero que vean entonces, ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, como lo estamos haciendo ahora, de muchas maneras se les ha hablado lo mismo. Se les ha dado oportunidad y hay testimonio de eso. Se les ha dado oportunidad de creer en que verdaderamente tienen oportunidad de ser lo que dicen, pero han mostrado con sus acciones que realmente vienen de parte de Satanás y no de Dios. Personas distinguidas, pero por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar por apariencia, porque el corazón le toca a Dios conocerlo y Dios revela los corazones. Ojo con eso, no te dejes llevar porque como dice, por su apariencia, es distinguible. Porque pronto, muy pronto, sigo añadiendo a mi repertorio testimonios vividos con evidencia que puedo mostrar en cualquier momento, testimonios vividos de personas que portan una apariencia de piedad, tienen una gran fama y lamentablemente son embajadores de las tinieblas. No son hijos de Dios. Por su acción uno lo conoce, porque no ejecutan ninguno de los protocolos que la palabra enseña, ni los más simples que son moralmente establecidos por la palabra. Y dice que por sus frutos lo conoceréis, precisamente porque de un árbol bueno no podemos recoger frutos. Yo no puedo esperar de un árbol malo que aprenda a confrontar, que aprenda a ejecutar como enseña la Biblia, que aprenda a hablar de frente, que aprenda a hablar con la verdad, porque es un árbol malo. No puede producir lo que la justicia produce. La justicia, el que ha nacido de la simiente de Dios, no tolera la injusticia, no se agrada con lo que es engaño, falsedad, no admite falso testimonio, como ya se le ha hablado, no lo admite, porque esos son los frutos del Espíritu. Los frutos que son el amor, la mansedumbre, la templanza, todo eso es manifestado en una acción justa. Y la acción justa es vivir conforme a la doctrina de Jesucristo. Y cuando tú ves esas acciones, tú te das cuenta que quien gobierna a las personas realmente, ¿quién es el género? ¿De dónde? ¿Cuál es el género que los gobierna? ¿Ves? Entonces, es por eso, amada iglesia, hijos de Dios, que es tiempo de despertar. Están entre nosotros, muchos han salido, pero nunca fueron parte, no son. Tienen apariencia, saben hablar muy bien, pero no pueden enseñar muy bien. No enseñan lo que la palabra enseña, no enseñan el temor a Dios, no enseñan la devoción a Dios, no la enseñan. No pueden porque su simiente es la simiente de Satanás. Por tanto, son mentirosos, engañadores, blasfemos, intemperantes, arrogantes, viven para sí mismos, no les importa las ovejas y mucho menos les importa el reino de Dios. Delante de los hombres hacen obras, pero muertas, que Dios las toma por basura. Porque la obra de la justicia no la pueden llevar a cabo porque no han nacido de nuevo. No pueden hablar, no pueden enseñar, no pueden, porque no portan el espíritu de la verdad. Pueden hablar de la verdad, pero no pueden enseñarla. No la van a enseñar, no la van a modelar, no la van a vivir. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. O sea, aquí está hablando directamente de la adoración a los ángeles. Y usted lo va a ver ahora. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Y a quién le escribe el escritor de los Hebreos? ¿Por qué razón está escribiendo? Que es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué está escribiendo el autor de los Hebreos esta comparación directa de los ángeles y Cristo? ¿Por qué? Y usted va a encajar y los entendidos entienden, y bien fácil, porque hay religiones que exaltan el poder, le dan a lo sobrenatural más poder que a lo sencillo de las palabras de Dios. Eso es en español. Tú ves una manifestación, ¿por qué al final dice que todo, la profecía va a desaparecer? Que los dones, los milagros, todo va a desaparecer, pero menos su palabra. ¿Por qué? Porque Dios está probando los corazones, porque Dios está probando los que verdaderamente le creen a Él, no por el beneficio, no por lo místico, no por los poderes, no por lo sobrenatural, sino porque han creído en la esperanza de entrar en el reino de Dios, de poseer la vida eterna, porque se han esperanzado en aquel que prometió y que dijo que iba a volver por su iglesia. Y todo aquel que guarda esta esperanza se santifica, se purifica en sí mismo. Y entonces es por tanto que es en la palabra, en la sana doctrina, permaneciendo en ella, es que el hombre alcanza salvación. Punto. Nosotros hemos sido sellados para adquirirla. Pero si el hombre no se mantiene en las palabras de Jesús, si no se mantiene en la doctrina de Jesucristo, su salvación está perdida. Él lo dijo Jesús: el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles del Dios. ¿Y quién es este que hasta los ángeles adoran? ¿Y quién es este? Adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y deberían de preguntarse: ¿qué es cetro de equidad? Esa palabra equidad, justicia, balance, armonioso, glorioso y perfecto, porque Él trae la justicia en equidad, no más y no menos, porque la balanza está inclinada, porque hay favoritismo. ¿Ves? Entonces, cuando está la balanza, por eso la predicación la puede buscar, Pesas Rotas, está ahí en YouTube, puede buscarla para que se oriente. Pesas Rotas. Por eso la balanza se inclina y está rota, porque cuando hay una preferencia y hay un favorecer, ¿ves? Hay un prejuicio, una forma. Entonces, eso no va a pasar con la equidad. La equidad destruye. La justicia de Dios va a destruir todo eso. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Por su palabra. Por eso dice los cimientos de la tierra. Es una analogía o una ilustración, ¿verdad? Una metáfora, es la palabra que buscaba. Él está ilustrando lo que es el poder de su palabra,
Los cimientos de la tierra están, no eran. Los cimientos de la tierra siguen siendo hasta el día de hoy el orden que Dios dio, la palabra. Tan sencillo como eso. Está sostenida la tierra sigue girando y el sol no se acerca a ella, el mar no se sale de su cauce por la palabra de Dios. Cuando se sale es porque Dios lo ordenó para traer justicia, juicio sobre los que lo aborrecen. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollará, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Me llega a esta imagen en este momento. Mira esto, cuando acabo de decir esa palabra, mira lo que me llega. Para que conozcas a Dios y te bajes de yo no sé de dónde, pero mira. ¿Tú crees que Satanás trae tsunamis y destrucción? No, Dios lo permite, tiene que permitirlo por su justicia. Te lo pruebo. Jesucristo le dijo a uno de sus muchachos o de los cercanos, ¿acaso piensan ustedes que la torre de Siloé cayó sobre los 18 y los mató porque ellos eran malos? Porque ellos nada más eran malos. ¿Acaso tú piensas que es por malo o por bueno? No, es por justicia. Dios hace como quiere. Dios obra y opera y hace como Él quiere. Evidentemente, dice, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollará, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea, que los ángeles están para ayudarnos, ¿verdad? Y son enviados para ayudarnos a nosotros. Eso es lo que está hablando aquí. Y esa es la comparativa de esta carta que está trayendo el Señor. Por eso, la adoración, la alabanza, la aleluya, es al único Dios verdadero por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente cerramos con la carta 1, que es la que le da el matiz y encierra todo lo que hemos estado hablando, enseñando en esta hora y lo que hemos enseñado y seguiremos enseñando. Dice, y usted léala bien con mucho detenimiento, y aquí también le voy a enseñar a muchas personas que están muy equivocadas con un texto, un solo texto. Le vamos a seguir enseñando lo que la palabra enseña para que usted pueda aprender a no dejarse llevar por los que dicen ser. Usted conozca la palabra y usted va a atreverse a mover, a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer sin esperar por concepto, idea o aprobación de hombres. Mire, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, vamos a empezar por ahí, ni mediante hombre alguno. O sea que ni es para hombre, ni tampoco es sustentado, enviado, empoderado por hombre. Ni es para hombre, ni es por hombre. Eso es lo primero que dice en esta carta. Y dice, ni mediante hombre alguno. Y así estamos aquí. Sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Vamos a leer el texto 6 nuevamente. Me maravillo de que tan pronto, y esta carta leímos vamos a leer el verso 5 una vez más. Dice, ¿dónde fue? No, en el verso 2 dice, y todos los hermanos, porque esta carta dice, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pero bueno, no van a querer montarse muchos ahí. Pero le está hablando a las iglesias de Galacia. De Galacia. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Adiós, pero tú no puedes maldecir. Bueno, pues ya aquí están malditos. Ya aquí la palabra misma, el apóstol Pablo, por lo cual nosotros, o por quien vamos a ser juzgados los gentiles, es por el apóstol Pablo. Él dice, y lo repito, pero si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, y la traducción real, como lo dice literal, maldito, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea maldito, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y aquí está la clave que responde a toda nuestra predicación. Y va a responder muchas preguntas. Mire cómo lo dice. Si tú analizas bien esto, él lo que le está diciendo es la causa por la cual el evangelio ha sido pervertido es porque se han apartado del temor a Dios. Porque ahora están buscando ser favorecidos por los hombres. En resumen, ahí te lo resumí. Cuando tú lees eso, la causa de la distorsión son los hombres. Son los hombres. Sigue siendo los hombres y seguirá siendo los hombres. La maldita confabulación, la causa son los hombres. Y aquí está establecido, es bíblico, usted lo puede buscar. Ese es el motor. Y por eso, cuando tú ves eso no, mire, Dios no lo toma para nada. Pero vamos a leerlo. Pero si aún nosotros un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea maldito. Porque busco ahora, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Él encierra eso, ¿por qué? ¿Por qué sea maldito? Mira por qué él lo está maldiciendo, porque ahí para la pregunta. Él dice, ¿por qué? O sea, haciendo lo que nosotros nos preguntemos. ¿Por qué? ¿Por qué sea maldito todo hombre que anuncia un evangelio distinto? Y él responde y hace una pregunta. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué favor estoy buscando? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Son dos preguntas. Y esas son las dos claves por lo cual la iglesia está corrompida en muchas áreas. No la iglesia, congregaciones. Porque la iglesia de Dios nadie la puede corromper. Nadie. Porque no la puede corromper porque es la iglesia de Dios. Punto. Pero hay muchos lugares que son corruptos. Y muchas personas del púlpito que son corruptos. Que no son hijos de Dios. Que no portan la simiente del Señor y que no enseñan la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Tan sencillo como eso. Y son muchos, pero muy amantes de hombres. Aman más a los hombres que a Dios. Por eso la gloria que van a tener es la de los hombres, pero no van a tener la gloria de Dios. Y entonces, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, que todo aquel que quiera seguir sirviendo a los hombres ya no es considerado servidor de Cristo. Por mejor que puedas hablar y milagros y todo eso, cuando llegue el día que va a llegar, Dios va a hacer justicia. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de un hombre, ni me fue enseñado por un hombre. Gloria a Dios. Sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Una intervención divina. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos
mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ay, Dios mío, pero ¿y dónde está aquí la consulta? Eso es para los que todavía siguen bajo la regla. Yo los dejo, yo las escucho y yo sencillamente les doy delete. Porque sé de parte de quién vienen y porque no tienen fundamento, porque no conocen a su Dios. Bueno, o no sé a qué Dios hablan, de qué Dios hablan. Pero aquí está la Escritura. Aquí está la Escritura. Así que, y los entendidos entienden. Tranquilo. Usted siga ahí, siga haciendo lo que usted sigue haciendo. No se arrepienta, siga haciéndolo. Que ya prontamente veremos a ver qué Dios es el verdadero. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Bueno, pero ¿quién te constituyó apóstol? ¿Quién te constituyó por embajador de Cristo? ¿Cómo te atreviste tú? Bueno, entonces 3 años después subí a Jerusalén. ¿Cuánto pasaron? 3 años. Ok. Subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En lo que los escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Y este es mi gozo y mi alegría y nadie me la va a quitar. Ay, 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 ay. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y esto es palabra de Dios, amigos. ¿Qué muestro con esto? El poder de conocer la identidad. La identidad del Hijo de Dios está en la Escritura, porque si no vamos a seguir siendo arrastrados por la masa. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. Y hasta que no aprendamos, los hijos de Dios, a volver a sus palabras y conocerlo, no vamos a poder identificar todos aquellos que dicen y se parecen y parecen y parecen, hablan y dicen y no son. Se los vengo diciendo. Por eso es tan importante volver a la intimidad con Dios y comprender sus palabras. Ahora mismito aquí, con esto los entendidos, los diablos, porque escuchan, ahora mismito, usted se cree que yo no sé que ustedes, mire mi amigo, si ya yo tengo testimonio, Dios los obliga a escucharme, porque yo soy siervo de Cristo. Ahora mismito, yo soy siervo de Cristo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo sé que están escuchando. Yo sé que están escuchando y porque Dios me ha dicho, yo los obligaré a que escuchen, porque para esto me llamó Dios. Me acaba de poner a predicar cuando yo no iba a predicar, pero me confrontó y me dijo, bueno, ven acá, tú, o eres o no eres siervo. Entonces, el siervo busca agradar a Dios, punto y se acabó. Olvídate del tema, de las palabras, de lo bonito, de lo lindo. El siervo agrada a su amo, a su Señor. ¿Ves? Y es por eso que yo le digo ahora mismo todo esto que es barata muchas de las cosas que han tomado para poder controlar, manipular el Evangelio de Cristo y decir este sí, este no, este sí, este no. Y Dios vuelve y se burla de ellos. Y nos reímos con la sabiduría de Dios porque Dios se burla de ellos. Se burla. ¿Por qué? Por eso es que yo les enseño a todos los hijos de Dios que es momento de despertar. Cuando ustedes despierten y se den cuenta de dónde están metidos, ustedes solitos van a correr por su vida y van a comenzar a ser iglesia verdadera del Cordero. Y eso va a pasar. Eso va a pasar, realmente eso va a pasar. Quiera el enemigo o no quiera el enemigo, eso va a pasar. Porque el reino de Dios no se mezcla con las tinieblas. Porque el reino de Dios no hace alianza con lo que destruye a los hijos de Dios. Y esa es la palabra que tenía para compartir. Aleluya. Aprendan a alabar a Dios
en espíritu y en verdad, con justicia, con verdad, con equidad. Y aquel que quiera arrepentirse, bueno, pues Padre, oramos y damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios eterno. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra. Si hay alguno que quiera arrepentirse, tú conoces su corazón, Señor, mi Dios. Mira su corazón, mira sus palabras, Señor, mi Dios eterno. Perdona, Señor, justifica, restaura, liberta. Señor, a todo aquel que ha sido engañado, manipulado, tergiversado, sodomizado por mentiras, manipulaciones, engaños de demonios, Señor, que han mantenido cautivo a mucho pueblo, pero sabemos, Señor, que tu iglesia es santa y es perfecta, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos, Señor, que el poder de las tinieblas no tiene parte, gobierno, autoridad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, porque sería decir que tú no velas por tu iglesia, y eso es una blasfemia y una mentira, porque tú eres el Señor, y porque tú eres cabeza de la iglesia, eres el que vela por ella, eres el que cuida de ella, y eres el que la pastorea. Es por tanto que tu iglesia es santa, perfecta, y en ella, Señor, no hay esta clase de perversidad. Es por eso que sabemos que muchos que dicen ser iglesia no son iglesia del Cordero de Dios. Son sinagogas de demonios, de Satanás, que adoran a su Padre. Y por eso te pido en esta hora, Jehová Dios, que usted abra los ojos del entendimiento de su pueblo, que usted haga entender a sus hijos, a sus escogidos, que usted le abra los ojos, Señor, para que ellos puedan ver el lugar de muerte donde se encuentran y puedan correr y puedan inclusive saber elegir qué amistades tener, porque ciertamente vienes pronto, Señor. Y para que lo bueno, como dice, las malas conversaciones corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que sí es importante saber elegir amistades, sí es importante identificar qué nos rodea, de quién nos rodeamos y con quién hablamos, porque tú haces separación. Y sí, aunque no haya acepción de personas, en cuanto un corazón humilde, rendido ante ti, sí hay separación entre la luz y las tinieblas. Así que, Padre, separa de nuestras vidas todo lo que es tiniebla, todo lo que no pertenece a la luz admirable. Te pedimos, corta de nuestras vidas aquello que nos sirve, aquello que es tiniebla, aquello que no proclama la libertad, la justicia, la equidad, que proviene de ti, Señor Jesús, del único y verdadero, el Cordero de Dios. Por eso, Señor mi Dios, liberta al que está cautivo, Señor. Y si se ha arrepentido, Señor, oh Dios, te pedimos que usted le devuelva, Padre, al doble, al triple, conforme a su voluntad, todo lo que perdió, Señor mi Dios eterno, por cuanto se humilla y está dispuesto a reconocerte a ti como su único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús, Padre, si hay algún alma que se arrepiente, si hay algún alma que pedía a los ángeles, si hay algún alma que pedía a los muertos, oraba, pedía y creía en la reencarnación, si hay algún alma que en esta hora dice, Señor Jesús, yo te acepto como único Salvador de mi vida, yo creo que solo tú y en ti, solo tú, está todo lo que yo necesito. De hoy en adelante, yo pongo mi mirada, mi confianza y te serviré a ti. Yo renuncio a la falsa religión. Yo renuncio a todo aquello donde había puesto mi confianza y hoy te confieso a ti, Jesucristo, como único Salvador de mi vida, como el único Dios que de hoy en adelante tendré para mi vida, para mis oraciones. Tú serás mi único Dios. Eres mi Dios y te acepto hoy, Jesús, como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, usted es salvo. Usted ha sido perdonado, ha sido justificado delante de Dios y usted ha pasado de muerte a vida. Ya Dios no le va a tomar en cuenta
el pasado, de que si usted le pidió a María, a Mahoma, que si usted le pidió a los ángeles, a los muertos, que si usted oró, que si usted, ya Dios no va a tomar en cuenta su pecado. Si usted se arrepiente, si usted se aparta de ese pecado y usted entiende que Jesucristo es suficiente, es el único Dios verdadero y hacia Él va a dirigir sus oraciones, tenga por seguro que todo lo que usted había practicado ha sido perdonado en este momento, en esta hora, y usted ha sido devuelto al redil. Así que usted es salvo y es salva. Solamente mantente creyendo, buscando al único Dios verdadero, que es Jesucristo. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús sea usted bendecido. Y toda criatura que se aparta de toda obra de maldad sea bendecido. Mas los impíos seguirán practicando el mal. Pero para ellos Dios tiene ya reservado el día final. Así que será hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde y aleluya a nuestro Dios que vive por siempre. Conozca la palabra y no se deje manipular más por estrategia de demonios, queriendo que se sujeten, pero no a Dios, sino a preceptos de hombre dados como por Dios. Cuando usted conoce la palabra, usted se va a dar cuenta que hay preceptos de hombres, tradiciones, que parece que son como enviados de Dios, pero cuando usted escudriña la Escritura, se da cuenta que son obra de demonios. Porque Dios no manipula, Dios dice las cosas como son. ¿Y cuál es el miedo? A ser descubierto. Porque se les cae el andamiaje. Y cuando el andamiaje se cae, que es donde tienen puesta su confianza, se les cae su mundo. Y esa es la ira. Porque el castillo de cristal que han construido, se lo estamos derrumbando. Y se lo vamos a derrumbar en el nombre de Jesucristo. La iglesia no es una iglesia de cristal. La iglesia es una iglesia sólida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.